Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy de sábado? Nosotras ya estamos preparadas para empezar nuestro programa de fin de semana. Yo soy Ana Sánchez. Y yo, Miriam Valero. Bienvenidos a Hechos 2.0. Hechos 2.0 está enfocado a los cambios que se producen cuando pones a Dios en tu vida. Así es, Ana y yo somos dos chicas que hemos sido impactadas por Jesús. Por eso queremos contar a viva voz todo aquello que estamos viviendo y experimentando para que esto, Ana, no se quede en unos pocos. Esto se tiene que extender. Eso es. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Ana? ¿Qué se está cociendo por ahí? Pues mira, hoy tenemos un tema muy interesante. Seguro que más de uno se siente identificado. Hoy vamos a hablar de esa gran pregunta que seguro que todos nos hemos hecho alguna vez, que es ¿dónde está Dios cuando tengo problemas? Di vueltas por el mundo buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Bueno, qué pregunta más buena. ¿Quién no se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Hombre, por supuesto. Igual que la mayoría de la gente de nuestro alrededor. O sea, los problemas vienen, aunque tú intentes controlarlo todo, parece que a veces, o sea, es que resulta imposible manejar una situación. Ya sean problemas familiares, problemas de pareja, problemas de estudios, problemas de trabajo. Esas situaciones es que muchas veces te hacen sentir impotente y no sabes qué hacer, no sabes ni a quién acudir. Y a veces la verdad es que tratas de buscar ayuda y bueno, llega un momento en el que ya no sabes a quién acudir. Di vueltas por el mundo buscando quien me amara. Y no solo vamos a hablar de nuestros problemas personales, sino que bueno, también ha llegado a ecos de este programa la gran pregunta de si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tantos desastres en el mundo? Entonces eso es una pregunta que nos hemos hecho muchos y bueno, de eso vamos a hablar también hoy. Me encontraste, me sanaste, Jesús, yo vivo para amarte. Encontré destino, encontré un amigo. Pues sí, de hecho mucha gente que yo conozco me lo han preguntado. Y nosotros, ya que nos lo preguntan tanto, pues les hemos preguntado nosotros a ellos. Les hemos preguntado que dónde creen ellos que está Dios en medio de sus circunstancias. Y hemos salido a la calle porque ya sabéis que nos gusta mucho tomar contacto con la sociedad de hoy. Así que hemos vuelto a salir a la calle para preguntarles dónde está Dios cuando tienes un problema. Sí, vamos a escuchar las respuestas. Venga. Alguna vez que he tenido algún problema sí que me he pensado que dónde estaba Dios y qué papel tenía en ese problema. Cuando mis amigos a lo mejor y mi familia me apoyaban muchas veces siempre me faltaba algo y ese apoyo para salir adelante e intentar solucionarlo y arreglarlo y ser fuerte frente a esa dificultad. La verdad es que Dios me ha ayudado y encontrándole y buscándole he podido salir adelante, aunque la pregunta de por qué Dios, que se supone que nos quiere tanto, hace que me pase esto, siempre te la haces. Yo personalmente creo que la vida es un constante aprendizaje y que entonces ¿qué sentido tendría que cada vez que se nos pusiera una piedra en el camino fuera Dios el que nos la quitara? Creo que en nuestros problemas personales Dios es nuestro refugio y es donde tenemos que acudir para conseguir paz y reunir fuerzas, pero no puede ser una ayuda tan sencilla.
Bueno, yo no soy creyente, así que cuando no estoy bien suelo recurrir más bien a familiares o a amigos. Realmente creo que esa sensación de sentirse apoyado o protegido que muchas veces necesitamos, pues se puede tener de muchas maneras. No sé, hay gente maravillosa por el mundo que te puede apoyar esa ayuda externa que necesitas en determinados momentos difíciles. Cuando tenemos problemas, cuando de verdad queremos tomar una decisión importante o estamos pasando por algo malo, yo creo que Dios no está en medio de la situación, sino que es como lo que está por detrás impulsándote a hacer algo bueno y a seguir para adelante, de forma que no cambia tus decisiones ni nada, pero es como un apoyo, algo que siempre está y como la parte buena de todo. Yo no creo en Dios, o sea que tampoco no puedo pensar dónde está Dios en todos mis problemas, porque no creo que exista. Pues a ver, supongo que cuando estás en problemas, pues lo que te han enseñado es a pedir ayuda, y entonces pues yo creo que es cuando más te han dicho que tienes que recurrir a Dios. Claro, pues cuando estás en una que no ves cómo salir, pues dices, joder, ¿dónde estás? Cuando tengo problemas, como no creo en Dios, me observo a mí misma. Intento analizar el problema desde muchos puntos de vista y sobre todo conectar con mis miedos, que muchos vienen de ahí, con lo que yo deseo, no sé, intentando quitarme todos los filtros que haya puesto yo por sentimientos o por lo que sea. Yo creo que Dios está siempre con nosotros y por supuesto en los momentos malos y en los problemas también, pero creo que para que nos pueda ayudar tenemos que querer que esté Dios con nosotros y nosotros con Él. Y muchas veces no hacemos esto porque nos sentimos abandonados y precisamente lo que hay que hacer es pedirle ayuda porque Él va a estar ahí para nosotros. Pues teniendo en cuenta que no soy creyente, no me he hecho la pregunta de ¿dónde está Dios cuando tengo problemas? Más bien, ¿dónde está cuando ocurren problemas a gran escala? Tipo catástrofes naturales o cosas así. ¿Dónde está en medio de mis problemas? Pues no lo sé. No me lo he planteado tampoco nunca. Yo personalmente nunca me planteo esta pregunta porque soy una persona atea, yo no soy creyente. Y cuando tengo un problema intento pues apoyarme en mi familia, mis amigos y en lo que yo creo que puedo hacer para solucionar el problema. O sea, nunca pienso que Dios esté a mi lado o que Dios me pueda ayudar porque no creo. Fíjate qué cosas más interesantes. Hoy sí que está un poco variado. Sí. Tenemos a la gente que no es creyente y que ellos se apoyan en su familia o en sus amigos, en las relaciones, en lo que ellos ven más tangibles. Luego también tenemos esa parte de gente que son creyentes, pero que claro, que cuando hay un problema que les desborda, en realidad dicen, a ver, sí, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo que pase esto? Y luego también tenemos el otro grupo de gente que nos está diciendo, o sea, que ellos mismos sí que se apoyan en Dios y confían plenamente en Él. Y además es que me gusta que haya variedad y me gusta que en estas preguntas, en estas respuestas que nos han dado, haya un poquito de todo. Estén, como he dicho, la gente que no cree en Dios, la gente que cree en Dios, pero la gente también que duda, aun creyendo, duda. Uh-huh. Y a mí la verdad es que me gustan mucho estas preguntas. Además me hace mucha gracia porque cuando preguntamos a la gente nos dicen, pero bueno... No se me ocurre. Claro, no se me ocurre, pero vamos a ver cómo te voy a contestar esta pregunta si no creo. Y es que precisamente nos queremos acercar a los oyentes de todo Madrid, de todo España y de todo, pues hasta donde nos lleve esta radio. Pero queremos precisamente las respuestas que están en la calle, por así decirlo. Y luego también yo creo que nos hace pensar. Sí, bueno, tienes razón. Porque cuánta gente nos dice, ay, no sé qué decir, di lo primero que se te ocurra, ¿qué es lo que...? Es verdad. Pues no sé, o sea, que te das cuenta del poquito espacio o del poquito hueco que le damos a Dios en nuestra vida, que muchas veces ni te lo preguntas. Es que tienes razón, o sea, todas estas personas a los que les hemos preguntado nos están diciendo, el último al que le hemos preguntado, pero bueno, y esta pregunta me haces pensar, digo, claro, es que también para eso estamos, para que pensemos un poco
porque lo que decimos siempre, que nos ocupamos nuestro día con un montón de cosas. Además, yo soy de las que se ocupan el más mínimo minuto de segundo, de milésima de segundo de mi vida, y en realidad es que dices, ¿y qué segundo o qué minuto le dedico yo a Dios en mi vida? Exactamente. Es que yo creo que además la sociedad nos tiene programados, pues como tú bien dices, a tener un horario, clases de inglés, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer no sé cuántas piezas de fruta al día, tienes que beber no sé cuánta agua, tienes que, un montón de cosas de tienes que, y llega un punto que no te da tiempo a hacer nada más. Tienes que dormir 8 horas, tienes que no sé qué. Y Dios no cabe en nuestra agenda. Es verdad. Entonces, cuando nos lanzamos a la calle y empezamos ahí con el micrófono a preguntarle a la gente estas cosas, ¿qué me preguntas? No sé, no lo he pensado nunca. ¿Cómo es posible que no nos hagamos estas preguntas? Que no lo pensemos. Y luego yo también pienso que en realidad a lo mejor no se hacen esta pregunta porque no se quedan no se quedan calmados en el sentido que no se quedan pensando, ¿sabes? Que se ocupan tanto que no quieren pensar. No hay tiempo para pensar. Eso, y no quieren pensar realmente como la profundidad. Yo a veces me hago una pregunta y es cuando no tienes nada que hacer, cuando estás de vacaciones, cuando no tienes ninguna obligación, apagas el móvil, no tienes el Facebook, no tienes el Twitter, no tienes la tele, no tienes la radio, pero seguir escuchándonos, por favor, ¿eh? Esto no quiere decir nada. Pero tú me entiendes, en esos momentos en los que no tienes nada en lo que pensar, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nos da tanto miedo a tener esos espacios de silencio en nuestra vida? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Es que acaso nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos? Tenemos que tener, hasta cuando vas en el metro tienes que tener un libro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estas preguntas que estamos haciendo esperamos que nos hagan pensar y y nos encantan vuestras respuestas, de verdad, de todo tipo. O sea que, y si queréis vosotros mismos respondernos a una de las preguntas, cualquier oyente, nos podéis, ya decimos las redes, pero por a viva voz, por Twitter, por Facebook o por lo que sea, nos podéis contestar a las preguntas del programa anterior y nosotros os vamos a mencionar, aunque sea, que nos hace muchísima ilusión, de verdad. Eso. De todos modos, volviendo a las respuestas de nuestros oyentes, a mí me ha llamado la atención una en concreto de una chica que dice que es creyente, pero que cuando te vienen problemas siempre te haces esa pregunta de ¿y dónde estaba Dios? Exacto, sí. Así que yo no sé, Ana, si tú has visto una película que se llama Como Dios. Ay, sí, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Pues, he escogido un fragmento de esta película porque al protagonista ha tenido un día muy, muy duro. Las cosas le van bastante mal en casi todas las áreas de su vida y cuando llega a casa y ya es el colmo del colmo, pues el hombre estalla y empieza a decir una serie de cosas que a mí me gustaría que escucháramos porque seguro que más de uno nos vamos a sentir identificado con el protagonista de esta película. Vamos a ver. Gracias a Dios que estás bien. Dios, sí, démosle gracias a Dios, ¿vale? Porque su bendición cae sobre mí como la lluvia. ¡Pero no llovía! Por favor, Bruce, cálmate, cariño. Ya sabes que todo ocurre por alguna razón. No me vengas con eso. Eso es un tópico. Eso no me sirve. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No tengo pájaro ni tampoco mano. Dios se ha llevado el pájaro y la mano. Ah, ya entiendo. Así que Dios la ha tomado contigo, ¿es eso? No, me ignora totalmente. Está ocupado dándole a Evan todo lo que quiere. Oh, te has meado, Sam. Pero has errado el blanco. ¡Estoy aquí! No te enfades con el perro. Él no tiene la culpa. No, la culpa es de Dios. Le he dado malas coordenadas. Oye, venga, ya basta, ¿vale? ¿Quieres dejar de hacerte el mártir? No me hago el mártir. Soy una víctima. Dios es un niño malo sentado junto a un hormiguero con una lupa y yo soy la hormiga. Podría solucionarme la vida en 5 minutos, pero prefiere quemarme las antenas y observar cómo me retuerzo. Sí que estás furioso. Es totalmente comprensible. Lo que te hizo Evan es una bajeza y está mal. Pero hoy podías haber acabado mucho peor. Y me alegro de que estés bien. ¿Bien? ¿Acaso no lo ves? No estoy bien. No puedo estarlo con un trabajo mediocre ni con un apartamento mediocre. No puedo estar bien con una vida mediocre. Bueno, ¿qué te parece? Madre mía, o sea... Has soltado de todo. No, pero es que muchas veces nos sentimos identificados con el chico de la película. Porque hay días que te levantas con el pie izquierdo. Y es así. Y a lo mejor no te levantas con el pie izquierdo, te levantas muy positivo,
lo controlas todo, pero los problemas te vienen. Y de repente te empieza a ir todo mal, una cosa detrás de otra. Y yo creo que eso es lo que más nos fastidia o nos incomoda o nos duele, mejor. Sí. Que es eso, estás intentando controlar tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos, y todo de repente se puede desmoronar y ahí sientes una impotencia y dices tú, ¿pero por qué? Sí. Si lo he hecho todo bien. Sí, es verdad. ¿Cuál es el problema de qué me está ocurriendo? Y ahí es cuando miramos al cielo muchas veces y decimos, no, es que Dios es un niño malo, como dice aquí el protagonista, y le gusta observarme y quemarme las antenas, y luego encima, para colmo, mi compañero que hace la vida que quiere y que lo hace todo mal, en otras palabras, encima todo le va bien a él. Sí. Pero te voy a decir una cosa, Ana. Es que esto que acabamos de escuchar no es ninguna novedad. O sea, esto ya lo decía gente en la Biblia. Claro. El rey David, pues en sus salmos, él hablaba de, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Él lo decía muchas veces. Él es un hombre que, bueno, todos tenemos en la cabeza el gran rey David, pero sufrió muchísimo. Y siempre se hacía esa pregunta, que dónde estaba Dios, que tenía muchísimas aflicciones, que luego encima parecía que sus enemigos prosperaban. Y Dios, ¿por qué prosperan los demás? Y yo, que soy justo, estoy aquí todo el día escondiéndome y sufriendo. Sí, y además es que David, lo que me maravilla es lo que acabas de decir, que utilizaba, o por así decirlo, se desahogaba con Dios, utilizaba esos momentos de oración con Dios para desahogarse completamente. Y vemos cómo al final, después, o sea, en medio de todos esos problemas que él tenía, al final él encontraba su solución, su respaldo en Dios. Él le ayudaba en medio de esos problemas. De hecho, lo podemos leer en sus salmos. Dicen, muchas son las aflicciones del justo. O sea, fíjate, los justos también tienen aflicciones, pero de todas ellas les librará Yahvé. O este otro versículo que dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Fijaos, es que aquí Dios ve la aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Dios nos ve cuando nosotros tenemos problemas, en nuestras angustias, cuando nosotros estamos agobiados. Dios quiere que, como David hizo, nosotros nos desahoguemos en él. Vayamos a un sitio de oración con él y que nosotros le digamos todo lo que nos preocupa. Él quiere que nosotros vayamos a él. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Miriam. Nosotros pues muchas veces salimos corriendo y no queremos saber nada de Dios. Exacto. O sea, al final nosotros somos los que hemos desechado a Dios. Pero es que me encanta esto que estás comentando, porque si nos acercamos a la Biblia, esto es lo que nos vamos a encontrar. Es decir, muchas veces pensamos en la Biblia como un libro santo, un libro religioso. Es verdad. Un libro que está lleno de personas súper pías y piadosas y que viven una vida perfecta, austera, y que está muy lejos de nuestra realidad. Y no, la gente que aparece en la Biblia son gente como tú y como yo, y que a menudo pues pasaban por depresiones, pasaban por enfermedades, pasaban por pérdidas de seres queridos, y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Sí, es verdad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, a punto de ser entregado para ser asesinado en la cruz, él oró a Dios y lo que le estaba diciendo, lo podéis leer en casa, es, esto es demasiado para mí, no puedo, Dios mío, no hay otra forma de salvar a la humanidad, no hay otra forma, tengo que realmente pasar por esto. Y realmente, o sea, lo que la Biblia describe es que la agonía que estaba atravesando Jesús en ese momento era tan gorda que llegó a sudar gotas de sangre. O sea que ya lo anímico se transforma en físico. Sí, se somatizó todo. O sea, fijaros, por eso Jesús, lo que comentamos en el programa anterior, no se entiende. Eso es, porque Jesús está ahí, en esos... Él lo ha pasado. ¿Cómo no nos va a entender? De hecho, por eso vino al mundo, porque Él lo ha pasado. Pero... Y vuelvo a lo que estaba diciendo antes, nosotros somos en realidad los que le volvemos la espalda a Dios y los que no queremos saber y los que no nos queremos desahogar en Él porque por qué Dios está permitiendo esta situación, etcétera, etcétera. Fíjate, si te vas a 1 de Samuel 10:19, fíjate lo que dice, que es muy curioso. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda
de todas vuestras aflicciones y angustias. Anda. ¡Qué fuerte! O sea, es que Dios es el que nos guarda de todas nuestras aflicciones. Y lo está diciendo ahí, pues, como dolido. Habéis desechado a vuestro Dios, el que os guarda de todas vuestras aflicciones. Y esto me trae a la memoria cierta entrevista que se produjo en Estados Unidos en un programa televisivo que se llama Early Show. Y bueno, pues la entrevistadora, Jane Clarkson, entrevistó a Anne Graham, que es la hija de un famoso predicador llamado Billy Graham. Y bueno, pues estaban hablando, acababa de ocurrir el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Entonces, en referencia a este atentado, la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Vamos a escuchar lo que Anne Graham le contestó. Al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años le hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que recogemos. Y sembramos la ausencia de Dios. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Fíjate qué respuesta más contundente. Pues sí, a mí me llama mucho la atención, lo que sembramos es lo que recogemos. Y sembramos la ausencia de Dios. Es que no puede tener más razón esta mujer. Sí. O sea, yo lo he escuchado y a mí me ha dejado impresionada, porque es que es la verdad, es la verdad. Bueno, decir de paso que la entrevista entera no tiene desperdicio, la podéis encontrar en su libro He visto a Dios, ahí la tiene completa y bueno, no tiene desperdicio, es una maravilla. Pero sí, lo que veníamos comentando, estamos sembrando la ausencia de Dios, Ana. Sí. Eso es lo que estamos sembrando y luego cuando vemos el desastre de mundo que tenemos a nuestro alrededor, muchos de nosotros miramos al cielo y decimos, Dios, ¿dónde estabas? Sí. ¿Dónde estás? Mira, es como, te voy a poner un ejemplo de cuando te emancipas de tus padres. Tú estás viviendo en la casa de tus padres, se estropea, yo qué sé, la luz, se estropea la caldera, se estropea no sé cuántos. Tus padres están ahí y te la arreglan. Y te lavan la ropa, y te hacen la comida. Y mira, yo ahora que me acabo de independizar, estoy viviendo que eso, imagínate que a mí se me rompe una caldera o se me rompe una tubería, yo, a no ser que le diga a mi padre, papá, por favor, entra en mi casa y arréglame la caldera que se me ha roto. Yo ya me he emancipado de mis padres, ya es como que... Esa cobertura ya no la tienes. Esa cobertura ya no la tengo. Y este ejemplo me parece muy bueno y a coalición de este ejemplo me gustaría leer la parábola del hijo pródigo, que además es una parábola muy conocida. Sí. Yo creo que prácticamente todo el mundo, como estamos en un país mayoritariamente católico, yo creo que la mayor parte de la gente la conocerá, por lo menos le suena el nombre. Sí, pero vamos a leerla, que me parece muy interesante. Vamos a leerla. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Bueno, a mí me gustaría, después de haber leído entero el pasaje del hijo pródigo, me gustaría desarrollar un poco 4 puntos que me han llamado mucho la atención. ¿Qué te parece, Miriam? Muy bien. Primero, la decisión del hijo de dejar al padre. El hijo lo tenía todo. Es lo que hemos comentado antes de la emancipación. El hijo lo tenía todo en la casa del padre. Tenía jornaleros, tenía gente incluso que le servían a él. Comodidades, totalmente. Lo tenía todo a su servicio. Pero ¿él qué decidió? Decidió irse. Además que es curioso porque en el texto dice, cuando le pide la herencia, dame los bienes que me corresponden. Fíjate. O sea que estaba en su derecho. No está haciendo nada que esté fuera del plato. Él estaba en su derecho. Él estaba en su derecho. Y él lo pidió. Sí. Lo que pasa que todo lo que leemos después, él es verdad que asume esa responsabilidad con todas sus consecuencias. Eso es. Y eso es la parte que yo creo que a veces no reparamos en ella. O sea, con Dios ocurre lo mismo. Nosotros decidimos independizarnos de Dios, nosotros queremos basarnos en nuestra propia opinión, en lo que mi intelecto me dice, en lo que yo decido, hago uso de mi libertad, y todo eso está muy bien, porque es verdad que Dios nos ha dado esa libertad y que estamos en nuestro pleno derecho, pero el resultado de todas esas elecciones vienen como parte del paquete. Ya, de hecho, bueno, es que lo vemos después. El segundo punto que me gustaría recalcar es que el hijo se fue y malgastó todo lo que le había dado su padre. Todo lo que le había dado su padre. Y llegado un momento en el que ya no sabía qué hacer, ya se vio comiendo con los cerdos. Y cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones en las que estamos diciendo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Pero qué necesidad tengo yo de pasar por esto? Pues este hijo, a mí una cosa que me maravilla es que dijo, que volvió en sí. Y dijo, de una manera, de un arrepentimiento profundo, es que he pecado contra mi padre, contra el cielo y contra mi padre. Me voy a volver y le voy a decir que lo siento muchísimo, que he pecado, que ya es que no soy ni digno de hacerme llamar tu hijo. Y es que eso es algo muy importante que yo creo que nos falta. Porque muchas veces esos problemas que tenemos en nuestra vida nos hacen, pues eso, acudir al Señor, acudir a Dios, pero a veces nos falta esa parte de volver en sí, o sea, darte cuenta, reconocerlo y luego tomar la decisión. Y muchos se pueden preguntar, ¿decisión de qué? Eso es. Pues la decisión que toma aquí el hijo. Me levantaré, eso es lo primero. Iré a mi padre, lo segundo. Y después le voy a pedir perdón. Y por último le voy a decir, mira, es que yo no me merezco ahora ya que me llames tu hijo, pero por lo menos déjame ser como uno de tus siervos y trabajaré para ti. Eso. Esa es la actitud que muchas veces yo creo que nos falta, o esa decisión o esa iniciativa. Tienes razón. La decisión de volver al padre es lo que muchas veces nos falta, ¿verdad? Sí, porque además luego cuando seguimos leyendo vemos que al hijo ya casi como que no le da tiempo a decir nada. O sea, sí que lo dice, pero dice que la primera reacción del padre es que le ve de lejos. O sea, dice, y cuando aún estaba lejos, el hijo lo vio el padre y fue movido de misericordia y corrió. Y es cuando aún estaba lejos. Y es que yo he escuchado mucha gente decirme, ay Miriam, es que yo me siento muy lejos de Dios, esto no es para mí. Pues precisamente si te sientes lejos de Dios, esto es para ti. Sí. Porque en cuanto tú mires a Dios y digas, Señor, me siento lejos, Dios va a correr hacia ti. Y el que corre más distancia en esta historia no es el hijo, que es, vamos, a ojos humanos, yo creo que estaríamos todos ahí, venga, hijo, espabila, que vaya en menudo lío te has metido. No, pues esa no es la actitud del padre. De hecho, me gustaría decir que en la cultura de aquella época, cuando, las personas mayores, pues padres de familia, etcétera,
no se podían, se veía fatal que corrieran. Sí, salían corriendo. Sí, salían Además corriendo. que era un hombre rico. Era un hombre rico, hombre posicionado. O sea, tenía una posición importante. Y a él es que le dio exactamente igual todo. Él vio a su hijo y dijo, mira, yo voy a correr porque él ha venido y le veo arrepentido y me voy hacia él. Además que la vestimenta tampoco acompañaba, porque eran unas túnicas muy largas que llegaban hasta los pies y seguramente que se tuvo que medio ahí arremangar para salir corriendo. Y eso a ojos de cualquiera era pues eso, una ridiculez. Pero el padre estaba tan deseoso, observando cada día a ver si su hijo volvía, que en cuanto le vio de lejos salió corriendo, le besó, le abrazó, el hijo le pidió perdón y le dijo todo eso que tenía en su mente, pero el padre fue como no, a ver, el becerro gordo, vamos a hacer una fiesta y un anillo y no sé qué, y el padre se desvive por él y el hijo yo me lo imagino ahí como diciendo, pero si no me lo merezco, pero si acabo de echar a perder toda tu herencia, y el padre podía haberle dicho, te lo dije, ¿no? Sí, eso es lo que yo muchas creo que veces nos saldría a nosotros decir, Sí. te lo dije, ¿ves? Te lo dije, es que no me hiciste caso, es que tu padre sabe más que tú. No, es que no vemos eso en el relato. Es verdad. Y así ahí, es Dios con nosotros. Eso te iba a decir, que esta es la naturaleza de Dios. O sea, nosotros hacemos un mínimo ápice de decir, ay Dios, perdóname, ay Jesús, quiero tu gracia, quiero tu liberación, te necesito, quiero desahogarme contigo. Haces eso, vamos, es que no es mínimo, y Él, vamos, te muestra todas sus maravillas. Así que, si tú hoy te sientes lejos de Dios, si te sientes lejos, quédate con esta historia, quédate con esto, porque Dios está esperándote. Alabar lo que yo fui y volverme a hogar. Todo en mí extraña tu calor y tu amor, que me adoptó, tu hijo soy. Después de todo me amas como soy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Ahora yo te puedo ver, en tu gracia me encontré. Tú cubriste mi maldad y enviaste a Cristo a salvar. Ven a hablar a mi corazón, a que pueda entender tu amor. Ven a mí, junto a mí, ven a sanar todo mi ser, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Ahora bien, la pregunta que a mí me gustaría lanzar es la siguiente. ¿Es la idea original de Dios que pasemos por problemas? Pues mira, yo te voy a decir que no, porque me gustaría otra vez nombrar a la parábola del hijo pródigo. Vemos que en realidad el padre no quiere que se vaya el hijo toma su decisión. Somos semejantes a él, Dios nos hizo semejantes a él, pero con nuestra propia voluntad. Y podemos leer un versículo en el libro de Génesis, que es el primero de la Biblia, que dice: y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos clarísimamente que Dios está dando
voluntad propia a las personas. Les está diciendo que no coman. O sea, les está diciendo no comáis, no seáis tontos, porque si no, pues os vais a separar de mí. Y ellos, de hecho, la historia dice que ellos decidieron, o sea, su voluntad, se hizo la voluntad de las personas. Sí, porque además en la historia de la creación vemos que Dios crea un mundo perfecto con todos los alimentos que necesitan, con todas sus necesidades cubiertas, y no existía el mal. Ahí no había problemas. Ese fue el diseño original de Dios para la humanidad. Lo que pasa es que el hombre llegó a un punto en su vida donde se encuentra con esta disyuntiva de hacer caso a Dios o hacer caso a lo que a mí me parece, y el hombre en ese momento, el ser humano, decidió saltarse un poco la norma saltarse la norma de Dios y decir, no, es que yo de este árbol yo quiero comer. ¿Y por qué hizo eso? Porque él pensó que su propia opinión era mejor que la opinión de Dios, que su propia opinión era más correcta que la de Dios. Y en ese momento en el que el ser humano decidió apoyarse en su razón y en su propia opinión, es cuando desobedece y entra toda clase de mal en el mundo. Y ahí lo podéis leer en casa, en Génesis, entran las enfermedades, entran los dolores, entra la muerte. Y Dios, ante eso, lo que le provocó fue una profunda tristeza, porque su creación, primero, le había dado la espalda a Dios por no fiarse de él, y lo segundo es que conllevó unas consecuencias terribles. Y lo primero que hace Dios cuando ve esa situación de que su creación está siendo víctima de todo ese mal, él pone un remedio. Pone a Jesús, o sea, él mismo decide ir a la cruz para que volvamos a ese estado natural. Sí, a ese estado... Así que todo lo que estamos viviendo ahora de nuestros problemas no son obra de Dios. No son obra de Dios. No, incluso te voy a decir más, el cambio global, el cambio climático, todo eso también es no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, porque... Es culpa del ser humano. De hecho, es que, perdona que esté todo el rato diciendo escrituras, pero es que de verdad a mí me llama mucho la atención que en la propia escritura lo leemos. Podemos leer, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. Aquí con creación se está refiriendo a toda la naturaleza, ¿vale? Y dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sí, porque somos nosotros los que realmente nos estamos cargando el planeta. Y la propia creación, como estamos leyendo aquí, está pidiendo y está esperando volver al estado original. Porque, volviendo otra vez al origen, volviendo al Génesis, ¿qué es lo que dijo Dios después de crear el mundo, de entregarnos nuestras manos? Nos dijo, gobernar la tierra, sojuzgarla. Dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Dios nos está pidiendo que cuidemos la tierra, los animales, etcétera, etcétera. O sea, que cuidemos su creación. Sí, no hace falta más que ver las noticias. Lo que tú has comentado antes, el calentamiento global, la contaminación, eso es fruto nuestro y la Tierra pues sufre. La capa de ozono se está rompiendo, cada vez hay más terremotos, etcétera, etcétera, y eso lo hemos producido nosotros. Entonces, cuando hay catástrofes naturales, es muy común que miremos al cielo y digamos, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió tal terremoto? Pobre gente, pues sí, pero Dios está profundamente dolido por toda la gente que está sufriendo, pero como estamos diciendo, eso no es el plan de Dios. Claro. Eso es el resultado de nuestro gobierno. Y ante todo esto, Dios ha puesto el remedio. ¿Y cuál es el remedio, Miriam? Como tú has dicho antes, es Jesús. Y lo leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Y regresar a mi diseño original y para siempre adorar. Y con mi voz y mi manera de vivir, así te quiero yo seguir. Para adorarte quiero Bueno, y a mí me gustaría profundizar otra vez, como en el primer programa, ¿por qué Jesús? Y bueno, es que vamos a estar vamos a hablar de esto en todos los programas. Claro, porque en realidad Jesús es la respuesta sí, a es la única problemas. Solución. Y me gustaría también decir un versículo en el que habla de que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles fueron esas obras, Miriam? Pues la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. ¿Y qué nos roba? Nos roba la felicidad, nos roba la salud, nos roba todo. Nos roba todo. Nos roba todo, nos roba incluso nuestros seres queridos o cualquier situación horrible que estemos pasando. Paz. Eso es, la paz. Y también la muerte, que hemos dicho ya que la muerte no es de Dios. Y no solo eso, sino también destrucción. Uh-huh. Fíjate, dice la palabra que el ladrón no viene para sino hurtar y matar y destruir. Y luego Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando vemos a Jesús andando por las calles hace 2000 años, ¿qué era lo que dejaba él tras de sí? Claro, él dejaba vida. Él dejaba vida. Deshacía, pues, lo que estamos diciendo, todas las obras del diablo. Enfermedades, él sanaba. Depresiones, él levantaba. Uh-huh. Resucitaba muertos. O sea, derechos de las mujeres que hemos estado escuchando en el programa de Mila Rodríguez esta semana o la semana pasada. Vamos, o sea, es que Jesús vino precisamente... Sacudió el mundo. Uh-huh. Eso es. Vino para deshacer todas esas obras del diablo, que precisamente son las que no nos dan paz, las que nos quitan, las que nos dan esos problemas que nosotros tanto anhelamos quitarnos de esos problemas. Pero es que lo bonito es que solo podemos vivir ahora. Porque Pues sí. En la Biblia sus palabras siguen estando ahí y siguen teniendo vida. Pues sí. Entonces es para tomarse su tiempo y reflexionar en ellas y aplicarlas a tu vida, porque muchas veces no sabemos ni qué era lo que Jesús hacía, ni qué es lo que puede hacer por ti. Y yo siempre pongo el ejemplo de una medicina. Tú puedes tener una enfermedad y te puede estar contando a alguien, oye, mira, tómate este medicamento que te va a venir muy bien para tu dolor de estómago. Uh-huh. Pues a mí que me cuente que ese medicamento me va a venir muy bien, en sí, que me dé esa información, a mí no me sana. Eso es. Yo tendré que tomar la decisión de ir a la farmacia, comprar ese medicamento y tomármelo.
Hasta que tú no lo Claro. tomas no vas a poder experimentar. Pues esto es lo Qué mismo. buen ejemplo, ¿eh? Es que haces unos ejemplos muy buenos. Pues muchas gracias. Pero es que yo lo veo así, es que Jesús está ahí, está en tu casa, seguro que tú tienes una Biblia en tu casa. Claro. Y si no la tienes, nos escribes que te vamos a hacer llegar una Biblia gratis a tu casa para que la leas. O Claro si no que te sí. metes en internet, que también está la versión online. Pero bueno, a lo que vamos. Que Jesús está ahí mismo. Si te quieres encontrar con Él, si le quieres conocer, no tienes más que irte a sus palabras originales, a todo eso que nos dejó ahí, y que esas palabras siguen teniendo poder. Sí, y es que si tú piensas que eso no es para ti, estás completamente equivocado, porque sí es para ti. Sí es para ti, y es que Dios está deseando que te vuelvas a Él y que, pues lo que estábamos diciendo, esa mínima pizca que tú digas, pero Señor, ¿tú eres real? Jesús, ¿eres real? Dios, si tú eres real, muéstrate a mi vida. Muéstrate a mi vida. Y estoy convencida, o sea, pongo la mano en el fuego y no me quemo, de que Él se va a mostrar a tu vida. Y puede ser que escuchando estas palabras te entre la duda de es que yo no me lo creo, es que yo en mi vida ya he pasado de todo, es que ya estoy harto de, yo qué sé, de que me engañen. Pues O simplemente Jesús, que no lo necesito. también puede ser. Pero es que Jesús lo que dice es que todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. O sea, que todo lo que hayamos conocido antes de Jesús, seguro mentira. que no ha funcionado. Claro. O sea, es muy probable, porque ya Jesús lo decía, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, que tienen apariencia de que sí, pero luego es que no. Claro, y creamos como unas barreras por todos esos daños que hemos sufrido o por todos esos engaños. Creamos barreras y precisamente esas barreras puede ser que nos impidan llegar a Jesús, que es el que realmente tiene la respuesta para nosotros, para esos problemas, para esas depresiones. Ahora bien, ¿quiere decir esto que con Jesús todo me va a ir bien y no voy a tener más problemas y todo se va a solucionar? No. Lamentamos decir que no. Jesús dejaba claro que seguirle costaba. Sí. Y en Lucas 9:23 decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ujú. Y tenemos a Jesús como ejemplo. Exactamente. O sea, él iba a contracorriente. Él, estaba contra la cultura de la propia época. Él, como escuchamos en el programa pasado, él era un revolucionario. Sí. ¿Y por qué? O sea, por llevar ese mensaje. Y ese mensaje le costó su vida. Y no una muerte fácil, sino una muerte que tela. Uh-huh. O sea, fijaos, no es que con que Jesús, vamos a seguir a Jesús, todo me va a ir bien. No. Va a ser, pues a lo mejor un camino duro, como él pasó, pero es que ahí tenemos la respuesta. Al final de ese camino, al final del camino de coger nuestra cruz, de coger nuestros problemas y dárselos al Señor, ese es el camino que realmente nos va a llevar a la salvación y nos va a llevar a... Hay esperanza. Eso es. Uh-huh. Y además es que lo vemos en sus propios discípulos. Cuando él iba predicando y a veces alguno le decía, ¡uf! ¿Qué palabra más dura dices? Eres muy radical. Y dice la Biblia literalmente que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ante esa situación Jesús podía haber dicho, madre mía, me tengo que replantear todo lo que estoy diciendo porque claro, nadie me sigue y tal. No, él coge y se gira a sus discípulos y les pregunta, ¿y vosotros también os vais a marchar? ¿Os queréis marchar también vosotros? ¿Y qué le contesta Pedro? Fíjate. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que estamos buscando en definitiva todos. Palabras de vida eterna, algo verdadero. Lo que dices tú, o sea, esa esperanza. Yo tengo una esperanza de que voy a ver a ciertos seres queridos que han fallecido, les voy a ver en el cielo un día. Uh-huh. Y tengo la esperanza de que voy a ser sanada de tal enfermedad. Y tengo la esperanza de que a lo mejor ahora lo estoy pasando mal, pero sé que mi mano está en Dios y Dios va a sacar oro de esa situación y la va a utilizar para lo que Él considere, pero que no me voy a quedar en ese problema. Sí, y que además... En Jesús vamos a tener paz, una paz que no la da el mundo, una paz que en medio de esas aflicciones, lo dice la palabra, dice, Jesús nos habló cosas para que en Él tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Él ha vencido todos esos problemas que nos pueden estar pasando por la cabeza o incluso que estemos viviendo ahora, Él los ha vencido. Uh-huh. Él ha vencido con su muerte y con su resurrección, Él los ha vencido.
para que tengamos paz y para que vivamos en Él abundantemente. O sea, porque además es que nos da fortaleza en esas aflicciones, en esos problemas, en esas depresiones. Él nos da la fortaleza, Él nos da esa esperanza. Por lo tanto, yo aquí concluyo una cosa, que tenemos que acudir a Jesús, ¿no crees? Sí. Jesús es la respuesta. Jesús está deseando que nosotros vayamos a Él y le demos todos nuestros problemas a Él, se los pongamos a Él, porque Él va a saber manejarlo. Él nos conoce mejor que nuestra madre. O sea, yo siempre digo que mi madre es la persona que mejor me conoce. Y es que a todos, nuestra madre es la que mejor nos conoce. Pues es que Jesús nos conoce mejor. Fíjate además que cuenta la Biblia acerca del pueblo de Dios cuando estaba sufriendo. Dice, y entonces clamaron a Yahvé y en su angustia y los libró de sus aflicciones. Es que clamaron en su angustia a Dios. O sea, las angustias están presentes ahí. Claro, clamaron a su angustia a Dios y Dios es el que los libró de las aflicciones que estaban pasando. Por eso en Jesús tenemos la seguridad de que Él va a escuchar nuestra oración, de que Él va a escuchar nuestros sentimientos y que Él va a estar ahí y nos va a ayudar y nos va a librar de la angustia. Sí, espera, porque es que de verdad yo quiero decir que Él lo está esperando de verdad, que Él está esperando, o sea, tú estás escuchando este programa de radio y Él está esperando a que tú te vuelvas a Él, a que tú clames en tu angustia, a que tú clames en tu aflicción. Y Él está deseando que tú te vuelvas hacia Él. And when you can't hear my voice, please trust my plan. I'm the Lord I see, and yes, I understand. Jo, me encanta esta canción. Esta canción a mí me ha ayudado en momentos muy duros de mi vida. Y yo cuando escuchaba esa letra en el coche, es que, me sentía identificada. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que dice esta canción? Pues mira, dice, traducido del inglés, a veces quiero rendirme. Parece que aunque haga lo mejor, nunca es suficiente. Siento que ya he hecho todo cuanto podía hacer. ¿Lo ves? ¿Te importa, Señor, todo por lo que estoy pasando? Y entonces, aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Y entonces él dijo, un día más, solo un paso más. Yo soy el Señor, te veo y sí, te entiendo. A veces me siento que estoy completamente solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Me siento como un extranjero muy lejos de su casa. Siento que ya he hecho todo cuanto podía hacer. Por favor, Señor, dame fuerza. Estoy intentando superar esta situación. Y Dios dice, cuando no puedas oír mi voz, confía en mi plan. Yo soy el Señor, te veo y sí, te entiendo. Él sabe todo lo que puedes soportar y en los momentos de dificultad, Él ha prometido que va a estar siempre ahí. Él siempre va a estar ahí. Una letra que habla de la vida. Que habla de la vida misma. Y hablando de la vida misma, vamos a decir un poco, vamos a poner en práctica, cuando se sigue a Jesús, en qué cimentamos nuestra vida. Sí, porque cuando pones a Jesús en tu vida, altera todos esos valores que tú comentas. Sí. Y esto es importante porque muchas veces construimos nuestra vida en base al trabajo. Y toda mi vida se gira en torno al trabajo y mi Dios, por así decirlo, es el trabajo. ¿Y si de repente te quedas sin trabajo? Que anda que no lo hemos visto y no lo estamos experimentando cada día con la crisis. Grandes empresarios que han perdido fortunas, o médicos, abogados, que tenían toda su vida, 30 años en la empresa y por la crisis se han quedado en la calle. Podemos echar la vista atrás en la historia y anda que con el crack 29 no se suicidó un montón de gente. ¿Por qué? Porque tenían su vida cimentada en el dinero, en el trabajo, y cuando se tambalea, ¿qué? Claro. O hay gente que a lo mejor cimentamos nuestra vida en la familia. Y cuando pierdes un ser querido,
¿qué? O a lo mejor estás cimentando tu vida y lo más importante en tu vida es tu relación. Y si esa relación fracasa, ¿qué? Entonces, cuando tú vienes a Jesús y tú en el primer peldaño de tu vida pones a Jesús, ya se puede tambalear tu vida que Jesús nunca va a fallar. Es una roca. Y Jesús nos hablaba también de esto. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra toda aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. La importancia de tener un buen cimiento, de tener una buena base en la vida, porque los problemas, aquí cuando habla de descender lluvia, de ríos, de soplar vientos, aquí está hablando de los problemas que nos sobrevienen en la vida, que van a venir, que no por, como hemos comentado, que no por seguir a Jesús van a dejar de venir esos problemas, sino que van a estar. Pero si tú estás cimentado en Jesús, es ahí donde no vas a caer, donde no te van a derrumbar esos problemas que te vengan, que te sobrevengan. Por eso, Jesús es la roca verdadera, la roca firme, que aunque vengan vientos y aunque vengan tormentas, jamás se va a mover. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Entonces, amigo, recuerda, ¿dónde está Jesús en medio de nuestros problemas? Hemos comenzado el programa con frases de la famosa película Como Dios y de qué es lo que opinan la gente de nuestro alrededor, con los cuales muchos nos podemos sentir identificados. Hemos visto que no es Dios el que tiene la culpa de nuestras situaciones difíciles, sino que nuestra propia independencia de Dios es la que nos ha llevado a que incluso la creación clame por redención. Y es que, como dijo la hija del famoso predicador, lo que sembramos es lo que recogemos. Y hemos profundizado un poco en ello con la parábola del hijo pródigo. La idea original de Dios no fue que pasáramos por problemas como la muerte de nuestros seres queridos, ya que Él nos creó para que viviéramos en relación con Él. Sin embargo, la separación de Dios, que fue consecuencia del pecado, es por lo que vivimos estas cosas. Hemos visto que Dios no se quedó impasible ante esto, sino que puso remedio, Jesús, que vino para deshacer las obras del diablo. Hemos hablado de que seguir a Jesús no significa que no vamos a tener más problemas, sino que Él nos da la esperanza en las situaciones difíciles y paz en medio de ellas. Y hemos terminado indagando en los cimientos en los que debemos basar nuestra vida. Y hemos visto que la única roca firme que no nos va a fallar jamás es Jesús. Bueno, Ana, pues creo que ha sido un tema muy interesante. Pues sí, yo también lo creo. Yo de verdad espero que pueda ser de ayuda a muchas personas que nos están escuchando. Y sobre todo que nos den su feedback. Sí. Dadnos vuestro feedback en las redes sociales que tenemos. Podéis escribirnos a contacta@avivavoz.es. Podéis hacerlo también a través de Facebook en Aviva Voz FM o en Twitter Aviva Voz FM. Os esperamos el próximo sábado. Sí, y además con muchas ganas, como hemos dicho, de recibir vuestros comentarios y todo lo que nos queráis decir. Y hasta aquí el programa de hoy, Hechos 2.0. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hechos
Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio. Freedom.